señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Principios Generales del Derecho. Con respecto a los principios generales del derecho, sería previamente una presentación, pero prefiero conversar con ustedes de esta manera y que estén ubicaditos en el contexto con base bueno, a lo que vamos a desarrollar. Estimados participantes, agradecemos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado por hacer posible lo que es este espacio para la formación y iniciar con la importancia de lo que es realmente los principios generales del derecho, sobre todo en el ámbito empresarial y a nivel de todos los temas que se puedan ventilar a nivel de la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho está en todo. El derecho se encuentra absolutamente en todos los espacios en los cuales nosotros nos vamos desarrollando. Y de conformidad con esas situaciones, es importante que ustedes denoten y que estén muy atentos, muy pendientes al hecho de que el ordenamiento jurídico siempre va a estar presente en el sinnúmero de actividades que ustedes realicen o que dejen de hacer. Nuestra vida se encuentra regulada por un ordenamiento jurídico, tanto a nivel de la comunidad, a nivel nacional y a nivel internacional. Uno en unos ámbitos más que en los otros, pero definitivamente nos encontramos bajo una regulación. Esta regulación, este ordenamiento jurídico, se ha ido formando a lo largo del tiempo, en donde prevalecen una serie de principios, como ya se ha mencionado en algunas situaciones y como ya ustedes los conocen pues, como participantes de esta serie de estudios y de la carrera que ustedes están cursando. Venezuela es un país que, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, propugna valores superiores en el ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, preeminencia de derechos humanos, ética y pluralismo político. Pero si nos detenemos a pensar en lo que es la justicia, ustedes considerarán, bueno, la justicia abarca muchas cosas y realmente justicia no existe. Bueno, eso también depende mucho del régimen político que se esté desarrollando dentro de un determinado estado. Efectivamente, no estoy diciendo o no me estoy enfocando en un partido político, sino en la política en general. Hablar de una situación que interesa y que es importante para una sociedad, estamos hablando de política. Entonces, la política está en todo. Cuando hablemos, tengan mucho en consideración o tomen en cuenta aspectos positivos, aspectos negativos, consultar aquellas fuentes que consideran que no pueden llegar a ser tan ciertas, pero que te permitan abrir ese espectro en general y te facilite un montón de situaciones, hablándolo coloquialmente, y puedas llegar a tus propias conclusiones. La idea no es que exista un adoctrinamiento, la idea no es que exista una ideología, sino que lo que te mueva y lo que te lleve a tomar una decisión, independientemente del ámbito laboral en donde te estés desarrollando, es que puedas crear tus propias conclusiones, que puedas analizar, que puedas resumir, que puedas sintetizar y que hagas que justamente eso te permita ser único y especialista en lo que te gusta. Porque tampoco pues, podemos llegar a hablar de buenas a primeras de un tema determinado si lo desconocemos. Es muy bueno prepararse y apropiarse de muchas ideas y es muy importante tomar en cuenta aquí, como les decía, el ordenamiento jurídico, hablar de lo que es el derecho público, el derecho privado, el derecho mixto. Si nosotros nos enfocamos en lo que es una clasificación que es acogida por la cátedra de lo que es el derecho positivo, el derecho que está arreglado, normado, establecido en estos ordenamientos jurídicos que les estoy mencionando, justamente en el derecho público interno está el derecho constitucional, que es cuando conversamos de todos los principios, valores y normas que originan el desarrollo de leyes dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, esa constitución que es la norma suprema y que por encima de ella no hay absolutamente más nada dentro de ese ordenamiento jurídico nacional,
ya que tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por la República tienen o el mismo nivel constitucional, pero no están por encima de ellas. Entonces, por favor, tomen en consideración siempre y tengan en cuenta que el Estado habiendo suscrito y ratificado determinados tratados o convenios, en lo que llamamos el hard law o el derecho duro, porque son tratados, convenios celebrados entre los Estados, tienen el mismo nivel de la Constitución, pero no están por encima de ellas. La norma suprema es la Constitución y justamente por eso, cuando se está dilucidando o se está discutiendo una norma que se encuentra establecida en la Constitución, tiene que ser analizada, especialmente interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así, hablamos, por ejemplo, de la teoría de la convencionalidad con respecto a lo que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, y tenemos también la teoría de la constitucionalidad, en donde quien debe ser el último y el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente en la Sala Constitucional, y el criterio que emane de ella es completamente vinculante. Al ser completamente vinculante, esto obliga a la ciudadanía en general y no solamente al caso en concreto por medio del cual fue elevada esa solicitud o ese análisis o esa interpretación a esa sala. Teniendo en cuenta que en la Constitución se establecen las bases para desarrollar una serie de leyes, también hay que tomar en cuenta lo que muchas personas hablan o conocen como la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen establece en ese dibujito, en esa ilustración, en la parte superior está la Constitución, posteriormente a ello vienen las leyes, en el caso de Venezuela están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, están las leyes especiales. Si yo, por ejemplo, debo aplicar una ley especial, específica por una materia, disculpen, esa es la que debo tomar, y consecuencialmente si existe un vacío o una laguna en la ley, no sé qué aplicar, es que voy y acudo a otras leyes o a otros instrumentos jurídicos en donde efectivamente yo pueda llegar a cubrir esa laguna o ese vacío. Eh, Hay unas leyes que son como leyes marco. Obviamente los estados en las determinadas figuras usan muchas veces leyes modelo que brindan las Naciones Unidas u organismos internacionales a los efectos de desarrollar de la mejor manera estas leyes o estos instrumentos jurídicos. Hay que respetar ese proceso de formación de las leyes que está establecido en la Constitución, porque si no, pues consecuencialmente lo que se va a derivar es la nulidad de esa ley, porque va en contra de lo que se encuentra establecido en la Constitución. Aunado a ello, también se encuentra lo valioso que es dentro del derecho público interno el derecho administrativo. Y ustedes dirán qué fastidioso es o qué fastidioso puedo llegarlo a ver el derecho administrativo. ¿Pero de qué se trata el derecho administrativo? Dentro del Estado, el Estado está enfocado en satisfacer necesidades, intereses y resolver los problemas de la ciudadanía. Ustedes dicen, eso suena muy bonito. Bueno, si nos detenemos a ver, el Estado tiene que satisfacer esas necesidades, tiene que ofrecer y dar acceso, disfrute, accesibilidad y calidad a una serie de derechos que por el solo hecho de ser persona debemos gozar. Para eso está el derecho administrativo, para que dentro de esos ministerios, órganos, entes e instituciones se brinde el servicio al público y esos funcionarios estén al servicio de los usuarios, en este caso de los administrados, para disfrutar de todos los requerimientos, de poder presentar, corrijo, todos los requerimientos, solicitudes, peticiones y satisfacer las necesidades que tenemos como ciudadanos. Es por eso que yo siempre menciono la importancia de lo que es el principio de la buena administración, porque si existe una buena administración, comenzando desde el cargo más bajito, sin menospreciar, porque no estoy menospreciando el hecho de la existencia de distintas especialistas dentro de los órganos y entes y varias administraciones en diversos ministerios, es muy importante
que las personas se encuentren totalmente preparadas y capacitadas a los efectos de brindar un mejor servicio a todos, independientemente del grupo al cual corresponda o a la materia de la cual se trate. Lo que pasa es que por diversas situaciones políticas, por tantas carencias que existen dentro de un Estado y por justamente el tema de la corrupción, muchos mucho del capital que va enfocado y va dirigido a esa preparación, especialización y sensibilización de esos funcionarios no llega a donde es y esas personas pues no logran capacitarse, no logran brindar un verdadero servicio al público. En cuanto al ámbito tributario, bueno, en el ámbito tributario, hablándolo muy superficialmente, con lo que es los impuestos, las tasas y las contribuciones, es una manera del Estado de poder ir recaudando una serie de montos, aranceles, emolumentos y tasas que contribuyen justamente a cubrir todo lo que es esa actividad financiera del Estado. Porque si nosotros no tenemos una buena administración, una buena planificación y no estamos en constante supervisión de lo que estamos ejecutando, si lo llamamos, por ejemplo, a una empresa, por muy grande o por muy pequeña que sea, el dinero se va a ir en otros detalles y usted va a decir, como empresario o como trabajador, efectivamente, yo tenía el dinero, pero el dinero no me alcanzó o no cubrió todos los requerimientos que yo necesitaba para tal situación. Lo mismo lo vamos a traspolar en el Estado. En el caso del Estado es mucho, debería ser mucho más riguroso. Obviamente para eso existen una serie de protocolos, procedimientos, leyes y reglamentos. Recordemos que los reglamentos desarrollan lo que se encuentra contenido dentro de las leyes, pero es un tema bastante importante de manejar y que muchas veces no se le da la importancia que merece. Al lado del ámbito de lo que es el derecho tributario, está también el mundo procesal, que es justamente lo que les acabo de mencionar en el derecho procesal. El derecho procesal, hablando en el derecho, tomando en cuenta que el derecho está en todo, como lo acabo de decir al inicio de la clase, el derecho procesal es la columna vertebral de cualquiera de los derechos. Eso quiere decir que aquella persona que es abogada o que es licenciado en derecho y que ejerce ese tipo de actividades, efectivamente debe conocer del derecho procesal, porque si no se conoce de ese derecho procesal, analizándolo desde el punto de vista venezolano, que contamos con el Código de Procedimiento Civil, no podemos llegar a dar un buen desarrollo de determinadas cosas. Entonces, respetando los procesos, cumpliendo los pasos, sin saltárselos, sin que se generen vicios, independientemente en el ámbito donde se encuentren, va a ser fructífero, porque por lo menos vas a llevar un recuento, y digo por lo menos para aquellos que no son abogados, vas a tener el conocimiento de lo que tienes que ir desarrollando, cómo lo vas a ir desarrollando y a qué etapa voy. Por eso justamente, si les hablo de los casos prácticos en derecho, muchas personas en el ámbito del derecho, conociendo lo que se establece en las leyes, leyes especiales, reglamentos, y para de contar, es donde justamente al ver que existen vicios o existen nulidades, se puede hacer esa solicitud ante el juez competente, porque también hay que hablar aquí de la competencia, en el buen derecho, por la materia, por el territorio y por la cuantía. Entonces, se puede llegar a anular alguna solicitud porque no cumpliste con todo lo que se encontraba establecido en la ley. Es por ello que también es muy importante la interpretación literal de los instrumentos jurídicos. Si en algún momento llega a existir un vacío en una ley y yo consigo que en otras dos leyes puedo llegar a aplicar esa situación, resulta, pasa y acontece que dentro de los principios a nivel del derecho, tengo que aplicar la norma que más beneficia a ese ciudadano y de manera íntegra. No puedo llegar a elegir, por ejemplo, parte de una norma y parte de lo que está en el otro instrumento que me conviene. No. Si yo consigo una norma que beneficia, que eso se denomina en el buen derecho principio pro homine, a favor de la persona, tengo que aplicarla en su integridad y no por partes. Recordemos que una norma está constituida por lo que es un acto, un hecho o un supuesto de hecho
y tiene una consecuencia jurídica. Esto a nivel de todas las materias, no solamente, no lo podemos llegar a transponer solamente a lo que es el derecho penal, ¿por qué no? En cuanto a lo que es el derecho público interno, también podemos conseguir lo que es el derecho militar. Este derecho militar es aparte de todas las demás jurisdicciones que se encuentran en la República, pero pues efectivamente también forma parte de lo que es la formación y el derecho público interno, porque recordemos que la seguridad y defensa de la nación es sumamente importante y es la garantía del bienestar de las naciones. Efectivamente, la idea es que todos los ciudadanos gocemos de una calidad de vida, que estemos protegidos y que contemos con seguridad. Entonces, si vamos a lo que es la seguridad y defensa de la nación, existen una serie de cuerpos de seguridad desplegados a lo largo y ancho del país, tanto a nivel aéreo como terrestre y marítimo, que necesita ser regulado de una manera específica, y para eso es que existe este derecho público interno, en donde está el ámbito militar. Pero también es muy cierto que así como existe ese derecho interno, también existe el derecho público externo. Y es por ello que allí conseguimos lo que es el derecho internacional público. Les comento que muchas leyes modelos que han sido constituidas por ejemplo, las Naciones Unidas, independientemente de la materia de la cual estemos conversando, y las Naciones Unidas, con esas leyes modelo, lo que buscan es que tengan los estados una base para poder tener esa sustentación de un tema en específico y traer el beneficio de todos. El detalle es que muchas veces, cuando se crean los tratados, los pactos, convenios o convenciones, que pueden ser, disculpen ustedes que estaba tomando agua, entre dos o más estados, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser más, de conformidad con su ámbito geográfico, su región, beneficios económicos y demás, son suscritos, pero si esos instrumentos internacionales no son ratificados, ahí es donde comienza una serie de situaciones en donde el Estado va a decir, está bien, yo suscribí eso y por ende, pues, pueden decir que yo estoy obligado, pero completamente obligado no estoy. Allí los traspolo o los llevo también a lo que son las normas de soft law o el derecho blando. En cuanto a lo que es el derecho blando, son una serie de protocolos, reglamentos y pasos que pueden ir desarrollando distintos estados a los efectos de cumplir de una mejor manera la satisfacción de los derechos humanos de las personas. Pero esa satisfacción de los derechos humanos, muchas veces el Estado llega y dice, los estoy cumpliendo, pero realmente no se observan muchos factores que deben ser tomados en consideración. Porque si yo, por ejemplo, tengo acceso a la salud o un acceso a la atención médica y me dirijo a una institución de salud, a un hospital, pero ese hospital no cuenta ni con el personal ni con los insumos, realmente yo allí no estoy satisfaciendo ningún derecho. No me están cubriendo esa necesidad que tengo de acudir al médico de una manera gratuita. Entonces, justamente el derecho internacional público es muy importante por la constitución, la creación y la regulación de distintas materias a nivel general, ya sea de ambiente, ya sea a nivel marítimo, aéreo, terrestre, en materia comercial, en materia de derecho mercantil, en materia de salud, en materia laboral, por ejemplo, la OIT, la Organización de los Estados, la Organización Internacional del Trabajo. Esta OIT, Organización Internacional del Trabajo, insisto, es una de las más antiguas, es una de las más antiguas que existe, y se ha encargado de estar formulando y estableciendo leyes en beneficio de unas condiciones de trabajo decentes y que le brinden todas los beneficios y comodidades a las personas trabajadoras, porque de esta manera es que se satisfacen las necesidades. Ciertamente, pues, los estados deben cubrir situaciones a nivel general, pero pues no pueden cubrir situaciones específicas, y es por ello que es muy, muy importante que se tome en cuenta el derecho internacional público y sean respetadas sus normas. Si los estados no cumplen las normas que han sido suscritas y ratificadas, el estado viola derechos humanos. Si el Estado viola derechos humanos,
es porque, por ejemplo, no realizó una investigación suficiente ante el Ministerio Público. Eh, con base a ello, el Estado violó los derechos humanos por no realizar una investigación lo suficientemente completa con base a determinada denuncia que realizó un ciudadano afectado. ¿Esto a qué nos lleva? A que las personas puedan llegar a intentar ante los tribunales de la República, dependiendo de la materia, puede ser penal, de una denuncia porque ese Ministerio Público no investigó, en el tribunal tampoco, se hicieron de la vista gorda, hablándolo coloquialmente, y por ende, al agotar absolutamente todos los recursos que tiene en sus manos ese ciudadano, habiendo esperado los lazos, habiendo ejercido recursos, habiendo ejercido la acción de amparo, es donde tú puedes llegar a elevar esa petición o esa solicitud, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo análisis o estudio de la Comisión Interamericana. ¿Por qué hablo de la Organización de los Estados Americanos y de la Corte o del sistema interamericano en general? Porque este sistema interamericano va a conocer, y lo estoy trayendo solamente como ejemplo, de una serie de situaciones en donde el Estado lamentablemente no cumplió con la satisfacción de estos derechos, vulneró derechos, vulneró derechos. De allí se va a valer de los expedientes que se han ido desarrollando dentro de la nación, porque lo ideal es que los organismos o el ámbito judicial, específicamente los tribunales, hayan realizado todas las actividades correspondientes a los efectos de dar una debida respuesta. Pero, como en la realidad no es así, se va a valer tanto de los amigos de la curia, especialistas en diversas materias, los expedientes que haya brindado la persona, y si no llegan a lograr un acuerdo de manera amistosa y voluntaria, porque nadie pues, nos puede obligar entre la persona afectada o personas afectadas, víctimas o presuntas víctimas, y ese Estado, entonces es que llega a trasladarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque efectivamente pues, no se puede obligar a las personas a llegar a un acuerdo sin que la persona tenga satisfechas sus necesidades e intereses y sea en beneficio. Además, si yo lo llevo a otro ejemplo, ¿cómo puedes tú llegar a haber satisfecho algún derecho si uno de tus familiares o una de las personas más cercanas a ti es asesinado? Entonces, esas son las cosas que hay que analizar, que hay que ver y que no podemos llegar a dejar de lado. El derecho público externo, dícese derecho internacional público. Allí hay que respetar también muy bien lo que es la soberanía de cada uno de los países. Por eso es que justamente existe la diplomacia, por eso es que es tan importante y tan valioso que efectivamente tengamos el desarrollo de la diplomacia. La diplomacia es la base de muchas relaciones, a veces suele ser un poco utópica o no la podemos llegar a entender desde nuestros puntos de vista, pero es sumamente importante para seguir construyendo, para seguir avanzando y seguir progresando, porque sabemos que solos no vamos a poder llegar muy lejos. Por otra parte, en cuanto a lo que es esta clasificación acogida por la Cátedra del Derecho Positivo, que es el derecho armado, ya habiendo conocido el derecho público interno, como lo dije, en el ámbito constitucional, en el ámbito del derecho administrativo, en el ámbito tributario, fiscal, procesal, penal y militar, y en el ámbito externo, el derecho internacional público, también contamos con el derecho privado. Y en el derecho privado también se subdivide en lo que es el derecho interno y el derecho externo. Entonces, en el derecho privado interno vamos a conseguir materias como el derecho civil y el derecho mercantil. En cuanto al derecho civil, en el derecho civil es el que regula muchas situaciones a nivel de la persona. Cuando las personas ingresan a estudiar derecho, van a desarrollar en toda su especialización, en toda su carrera, lo que es el derecho civil personas. Luego va a ahondar en lo que es bienes, cosas, bienes y derechos reales. Luego va a ventilarse todo lo que tenga que ver con las obligaciones. Posteriormente va a observar lo que es el derecho de familia, sucesiones y un sinnúmero de situaciones que son sumamente importantes y que aun y cuando nosotros como ciudadanos en general lo desconozcamos como derecho civil, forma parte de ese derecho civil.
Pero sumado a ese derecho civil, también conseguimos el derecho privado interno, que es el derecho mercantil. Y el derecho mercantil es una rama del derecho privado muy bonita, porque es la que regula las relaciones entre los comerciantes. Y estas relaciones son sumamente importantes porque recordemos que si no existe ese ámbito económico dentro de los estados, o traspolémoslo dentro de una familia, pues no se van a materializar la satisfacción de las necesidades. Y obviamente, de alguna manera, obviamente legal, ojo, tenemos que satisfacer esas necesidades. Entonces, esa regulación de los comerciantes se da especialmente por normas que han brindado la costumbre. Entonces usted dirá, ¿cómo es eso de normas que han dado la costumbre? Sencillo. Muchas de ellas no se encuentran establecidas entre los instrumentos jurídicos, sino que las establece la costumbre. A lo largo del tiempo han sido respetadas por las personas y esa misma costumbre de manera reiterada, pacífica y sostenible en el tiempo han hecho que sean respetadas y por ende el derecho mercantil es muy importante por ese respeto que existe a esas normas no establecidas de una manera muy clara, pero sí respetadas, sobre todo en lo que es el derecho marítimo, se respeta mucho ese tipo de normas y aun y cuando se encuentren, por ejemplo, para llevarlos a otra situación práctica, en guerra y una persona se encuentra en una situación vulnerable o está mal herida, la persona del otro país puede incluso llegar a brindar todo lo que considere pertinente y necesario para ese momento para lograr salvarle la vida a la otra persona. No puede, por ejemplo, subirla a su buque o a su barco, pero sí brindarle todas las medicinas que tenga a su alcance a los efectos de salvarle la vida a esa persona, porque pues lo más importante, lo más valioso que existe es el derecho a la vida. Y por eso pues los traigo a colación en este mundo del derecho mercantil a esa parte, a esas normas consuetudinarias que son pacíficas y reiteradas, respetadas por las personas a lo largo del tiempo y que han hecho que sea regulado de la mejor manera. Por otra parte, en el derecho externo vamos a conseguir lo que es el derecho internacional privado, donde allí se llegan a manejar una serie de situaciones que justamente tienen que ver también con el derecho mercantil y con el derecho civil. El derecho internacional privado también maneja diversas situaciones. Y por último, dentro de esa clasificación del derecho público y el derecho privado está el derecho mixto. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el derecho mixto? Bueno, es la confluencia o la fusión de lo que es el derecho público y el derecho privado. Entonces, conseguimos aquí lo que es el derecho laboral y el derecho agrario. ¿Por qué el derecho laboral y el derecho agrario? Porque el derecho laboral es un derecho netamente social. Y con respecto a eso, por tratarse de esa sociedad, de esas personas que necesitan pues obtener una serie de regulaciones para que se le garanticen una serie de beneficios en el ámbito de su trabajo, se van a ventilar las condiciones seguras, eh, que se cuente con una capacitación previa para el desempeño de sus funciones o actividades dentro de un determinado cargo, que si por determinadas situaciones, ya sean laborales o ajenas al ámbito laboral, la persona pueda llegar a desempeñarse en determinado puesto, puesto que sus condiciones físicas o psicológicas han cambiado. Por ejemplo, si hay una persona que está desarrollando una determinada actividad, pero queda en estado de gravidez, efectivamente entonces debe ser cambiada de puesto porque ese trabajo que estaba desempeñando puede afectarle tanto la vida de su hijo como la suya propia. Entonces, allí es valedero que esa persona sea removida del puesto que antes venía ejerciendo y trasladada a un puesto que sea acorde a su situación actual. Ojo, esto no quiere decir que cuando se generen nuevamente las condiciones aptas para que ella pueda volver a su puesto original, no se dé. Solo que las personas al desconocerlo no realizan los reclamos o las solicitudes o peticiones pertinentes, por ejemplo, en la Inspectoría del Trabajo o en los tribunales del trabajo. Pero sí existe. Ya si lamentablemente una persona ejerciendo una actividad laboral o independientemente de la laboral sufrió un accidente y lamentablemente
tuvo la pérdida de un miembro, un brazo o una pierna y realizaba una actividad física que ahora no va a poder realizar, pues entonces es donde se dan esas situaciones, ¿no? En donde debe ser removida porque no puede cumplir esa labor y no porque sea a capricho de la empresa. Y por eso es que también existen leyes, por ejemplo, como la ley para las personas con discapacidad, que esta ley brinda una serie de regulaciones para estas personas que efectivamente tienen derecho a ejercer su trabajo, pero con unas condiciones especiales de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses y sus condiciones. Entonces, en este ámbito laboral debe regirse tanto la situación de seguridad y salud, condiciones, salario mínimo, diversos fueros de conformidad a su desempeño, este, regímenes especiales, personas, por ejemplo, que se desempeñan en el ámbito del deporte, en el ámbito marítimo. eh, Hace falta por ver muchas situaciones y bueno, eso nos lo da también esa Organización Internacional del Trabajo, movimientos sociales que a veces muchas personas pues, llegan a tener esa actitud y aptitud para movilizar personas y realizar iniciativas que son necesarias dentro de la sociedad, pero que muchas veces el Estado no las ha hecho porque pues no lo hizo necesario o porque no urge y es donde menciono la teoría espiral, que es en donde por esa solicitud que hacen o esos movimientos, esas actividades que han desempeñado la sociedad, comienzan a legislar o comienzan a crear instituciones. Allí es donde hay que velar porque esa satisfacción del derecho sea íntegra y que no solamente se cree la ley y que todo en la práctica quede como si nada hubiese sucedido, o que se cree la institución y que no exista esa regulación. Muchas veces se crean leyes, pero lamentablemente no crean nuevos reglamentos acordes a esas leyes o no existen los reglamentos. Entonces, cabe destacar que los reglamentos son los que desarrollan lo que se encuentra estipulado en las leyes. Entonces, para eso es sumamente importante que se verifique ese tipo de situaciones, que se legisle, pero que vaya en concordancia con lo que sea en la realidad. Que esto efectivamente incluye una inversión de capital grande, claro que sí, pero para eso justamente es que debe darse un buen manejo, planificación, supervisión y evaluación por parte de los estados. En cuanto a lo que es el derecho agrario, pues el derecho agrario trata también de un tema social, que es el trabajo de la tierra. Recordemos que las personas que viven en ese ámbito rural están dedicadas única y exclusivamente al trabajo de la tierra, al trabajo de distintos tipos de ganado, y es lo que da el subsidio y el alimento a un país e incluso más allá de las fronteras. Pero, así como observamos esta situación, también es importante destacar que las personas que se encuentran muchas veces en el ámbito agrario, no estoy diciendo que sean todas, pero sí existe, no tienen una suficiente preparación a nivel educativo, o sea, están enfocados en su trabajo manual, rural, de la tierra, y no van más allá. Entonces, eso debe complementarse con personas que se encuentran capacitadas para brindar esa asistencia y esa cobertura. El derecho agrario está justamente para ubicar esas personas y brindar la satisfacción de sus necesidades e intereses, porque aunque no lo crean, porque nos encontramos ubicados, por ejemplo, en una ciudad o en grandes ciudades, hay muchas necesidades que se dan en el ámbito rural y que lamentablemente no son satisfechas porque no saben realizar las solicitudes o peticiones y requerimientos. Y el hecho de que esa persona se traslade a una ciudad genera unos gastos, unos costos que prefieren pues, a veces hacerlo porque prefieren quedarse en su casa laboral. Entonces, quería hacer esa clasificación respecto al conjunto de derechos dentro de esta clasificación del derecho positivo y hablar que también un poquito de lo que son los valores del derecho. Y en la axiología jurídica, los valores del derecho es aquella rama de la filosofía del derecho que estudia los valores que se perciben. Para algunos autores, la palabra valor es sinónima de finalidad o fin. Nosotros diremos que el valor es un concepto que se tiene sobre algo de conformidad a nuestro conocimiento. Así, algo será feo o bello, malo o bueno, justo o injusto. Allí hay una polaridad y esta polaridad pues es importante verla porque es una nota esencial de sus valores en razón de la cual
La existencia de un valor se explica por la existencia de su contrario. Así la justicia vendría siendo como lo contrario de las injusticias. Pero entonces, si ustedes escuchan la palabra justicia, ¿qué es? Por ejemplo, para Sócrates, la virtud se identificaba con la ciencia y puede ser enseñada como esta. La justicia es una virtud y una justicia divina y está por encima de la justicia particular. Para Platón, preferible era sufrir la injusticia que cometerla. Para Aristóteles existen varias formas de justicia, tal como lo menciona el libro de Derecho del doctor Yuri Naranjo. Para Santo Tomás de Aquino, la justicia es un hábito por el cual el hombre quiere y obra rectamente por medio de ella, se consigue el bien común. Entonces, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero ¿qué tanto puede tomarse de manera literal esa justicia? Muchas veces nosotros acudimos a los tribunales, vuelvo y repito, no necesariamente como abogados, sino con cualquier profesión, porque hemos visto vulnerado algún derecho o queremos hacer un pedimento, una solicitud o una aclaratoria. Y existiendo una persona que ha ganado y una persona que ha perdido, esa persona que ha ganado, aún así, habiendo ganado, habiendo obtenido una sentencia en donde dice que usted como parte fue ganadora, y dice, con lugar la sentencia proferida por el tribunal tal a los efectos de aclarar tal cosa, esta persona no va satisfecho sus derechos. Entonces, traigo a colación que las sentencias de los jueces tienen mucho que ver con sus bibliotecas y tomemos en cuenta que no todas las bibliotecas son iguales ni tienen los mismos libros. Entonces, con base a ello, el Estado debe preocuparse más por la instrucción, formación, sensibilización de todas aquellas personas que se encuentran al servicio de la administración de justicia y velar porque esa justicia sea realmente gratuita, expedita y sin dilaciones indebidas. Si en algún momento se imparte justicia, pero se ha dilatado en el tiempo, eso realmente no es justicia. Esa justicia no es efectivamente la justicia que todos esperamos, porque si se dilata en el tiempo, no se da esa materialización. No existe una justicia verdadera, sino que por el contrario, se está violando o se está cercenando los derechos a esa verdadera justicia que se persigue y que es el ideal para todos y cada uno. Muchas gracias. Este, entonces, por ende, el valor y la importancia de lo que es el concepto de justicia es sumamente importante a todo nivel, porque desde que estamos en una formación de casa hasta los principios educativos, nuestra iniciación en preescolar, en primaria, en bachillerato, enfocándonos solamente en Venezuela, vemos que muchas veces la justicia pasa desapercibida. Entonces, debe apostarse a una justicia y a una aplicación de la equidad. ¿Y por qué digo que se aplique la equidad? Porque existiendo la igualdad como un principio transversal que atraviesa todos los ámbitos de la vida diaria, la equidad queda de lado porque tiene que ver más con la parte ética y con el hecho de observar las necesidades diferenciadas de los grupos. Entonces, si yo aplico el principio de igualdad, pero dentro de ese grupo existe una persona que tiene una determinada discapacidad o es mujer en estado de gravidez o es una persona que tiene una deficiencia mental, yo allí no estoy aplicando el principio de igualdad y de equidad. Debería ser un estudio pormenorizado de esa serie de situaciones para garantizarle a las personas que efectivamente gocen de ese derecho. Y en el caso de lo que es la equidad, deberíamos enfocarnos más en ello, aplicarla en familia, aplicarla en el ámbito laboral, aplicarla en la administración de justicia justamente, y no pasarla por alto porque de allí derivan un montón de situaciones que considero que pueden volcarse a resultados beneficiosos y no negativos. Y se dan de una manera negativa porque bueno,
no fueron aplicados los protocolos, no fueron aplicados estos principios, no fueron aplicados estos valores, o que simplemente para ese grupo, para esa persona, independientemente de lo que sea, no tomó en consideración lo que realmente era el norte y lo principal dentro de esa situación. Y está el bien común. El bien común es uno de los tópicos también bastante importantes, porque si estamos analizando, por ejemplo, el Estado, o si estamos verificando las condiciones de una empresa, independientemente sea grande, mediana o pequeña, esa empresa tiene que velar porque efectivamente se, se brinde el bien común a la mayoría. Lamentablemente hay veces que no se ve satisfechas las necesidades e intereses de todos, pero si este resultado tenemos dos vertientes. Una vertiente en que la persona pueda verse satisfecha y se dé un gran resultado, pero perjudica a los demás, allí no estamos aplicando el bien común. Entonces, esta teoría del bien común, sentada por Santo Tomás de Aquino, y luego por los discípulos de él, busca la conciliación de esas exigencias y de ver no solamente lo personal, sino tomar en consideración las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor. Yo no puedo hablar de equidad, yo no puedo hablar de justicia y yo no puedo hablar de ninguna otra situación si no aplico el bien común. Entonces, si ustedes observan, estos principios generales del derecho van sumamente de la mano y el hecho de que falte alguno de ellos hace que los demás pues también falten y no se dé un equilibrio. Entiendo que es muy difícil que se genere o que podamos buscar un equilibrio completo entre lo que es la justicia, la equidad, el bien común y la seguridad jurídica de un Estado. Lo entiendo perfectamente, porque como les dije, el ámbito político influye mucho, pero la idea es que eso se persiga y se materialice. Y la seguridad jurídica es otro tema muy importante porque si yo, por ejemplo, como papá Estado, hablando de papá Estado, comienzo a regular sobre una determinada materia, pero realmente no me enfoco o no brindo todas aquellas situaciones y sigo legislando, o sigo emanando decretos, o sigo sacando reglamentos parciales, allí no estoy brindando una seguridad jurídica. Va a llegar un momento en que la colectividad, independientemente del número que sea, se va a ver afectada porque no tiene certeza ni tiene esa seguridad jurídica al momento de verse respaldado ante un hecho. Es por ello que es muy importante que justamente en los tribunales se dé y se celebre esa justicia, porque si hay dilaciones, no hay justicia. Si yo no tomo en cuenta la equidad, no hay realmente un respeto de esos derechos humanos. Y todo se basa en los derechos humanos. Si hay un sinnúmero de normas relativas a un determinado tema y yo no tengo la certeza de realmente cuál aplicar, porque puede que su compendio de normas y ese cuerpo sea confuso, yo no tengo seguridad jurídica. Entonces, el Estado debe velar porque efectivamente este conjunto de normas dentro de ese derecho positivo, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito mixto, hablando del derecho laboral y el derecho agrario, efectivamente brinde esta justicia, esta equidad, esta seguridad jurídica y este bien común. Tomemos en cuenta que el derecho, como lo dije al inicio de la clase, está en absolutamente todo. Y de nosotros también depende como ciudadanos en búsqueda de un gobierno abierto, sin corrupción, con una rendición de cuentas, con transparencia, con acceso a la información pública, de dar unos resultados diferentes y de motivar a que muchas instituciones, ministerios y entes propongan ante la Asamblea Nacional, que es la que crea las leyes de conformidad a partir del artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de llegar a legislar y de crear instrumentos normativos que nos den las respuestas que nosotros como ciudadanos necesitamos. Yo no consigo cómo en Venezuela nos estemos regulando para llevarnos, con esto cierro, con este ejemplo cierro la clase, de que en el ámbito laboral exista un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo del año 2012
y que gocemos de un reglamento anterior a esa ley. Eso quiere decir que existen muchos vacíos que lamentablemente no se van a materializar. No es fácil darle respuesta. Está luego ese reglamento parcial sobre el tiempo de trabajo. Entonces tú no puedes acudir a un solo reglamento, tienes que estar consultando otros reglamentos y tienes que estar consultando otros decretos, porque aun y cuando el derecho exige que estemos innovando y regulando de conformidad a esos cambios que se dan en la sociedad, entonces tenga que estar consultando y verificando muchas situaciones, porque incluso dentro de ese decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo existen muchos procedimientos y esos procedimientos pues no están incluidos dentro de la ley orgánica procesal del trabajo. Entonces, ese tipo de desorden, hay que hablarlo así, ese tipo de desorden es lo que debemos buscar que no se genere y desde nuestros espacios, desde nuestros lugares, desde el lugar en donde nos estamos desarrollando como ciudadanos, tenemos que exigir que sean satisfechos nuestros derechos. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes, que tengan feliz día.